cómo hacer, pero tienen esta semana todavía para hacer el seguimiento del sílabo, ¿ya? Entonces, solo para hacerles un recordatorio chiquilín, eso está aquí en general. Se descargan el sílabo que está en PDF arriba en estos tres botones. El botón del sílabo es grandote y de aquí dice seguimiento al sílabo. Entonces tienen que escoger... Profe, disculpe, está compartiendo la pantalla. No, ya. Gracias. Ya. Ahora sí ves mi pantalla, ¿no es cierto? Aquí está el botón de seguimiento al sílabo y les corresponde hacer el de la primera quinta semana, que es este de aquí, ¿ya? Una cosita, ¿ya les contestaron a ustedes cuál es el código de su carrera? ¿O siguen Yo vi en el banner y nosotros somos Medicina Q138. Y aún más pilas ustedes que cualquiera de nosotros los profes, porque les estuvimos preguntando a la doctora Rangles por el WhatsApp de los profes y no nos contestó jamás. Entonces, por eso no les hemos contestado. Creo que es profe de química de ustedes. También preguntó lo mismo y tampoco le contestaron. Entonces, si ya saben, están del otro lado, ¿ya? A ver, entonces con ustedes el día de hoy tenemos 4 horas, ¿no es cierto? Entonces, ay, sí, esto va bien. Vamos a hacer dos cositas, ¿ya? Ahorita para la parte teórica vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada. La clase pasada creo que vimos hasta terminar procariotes, ¿no es cierto? Acabamos con procariotes, vimos diversidad de los procariotes, vimos en realidad cuánto representan los procariotes en cuanto a la proporción de biomasa en la Tierra. Vimos que a pesar de ser pequeñitos, ¿no? Son súper importantes. Y entonces el día de hoy vamos a empezar ya con los procariotes. Ya no les voy a seguir abriendo la presentación que está aquí, porque es más fácil. Ya, y durante la segunda hora vamos a ver un documental. Solo avísenme si con ustedes no vimos, que se llama The Secret Life of the Cell. ¿Vimos? No, ya. A mí ese documental me parece una de las cosas más bonitas que hay, porque cuando yo estudié esto que están viendo ustedes, para empezar el PowerPoint existía, pero yo tenía que tomarle las fotos con una cámara a los slides y me pasaban los slides en uno de esos retroproyectores de una televisión de esas que no tenían todavía control remoto, ¿ya? Pero ese documental para mí es una cosa fabulosa porque les muestra a ustedes, claro, con animaciones y todo, pero ya a nivel micro, cómo funciona un ataque viral en una célula, ¿ya? Entonces, es para ligar un poquito el tema de los virus con ya los seres vivos, con las células, y en base a eso vamos a hacer una actividad. Todavía no les hago ningún laboratorio porque el primer laboratorio de ustedes es el del microscopio y la célula, y eso nos toca recién la primera semana de octubre, creo, a nosotros. Entonces todavía nos falta un poco, ¿ya? De todas maneras, yo ya la próxima semana les voy a dar las indicaciones para ese laboratorio, para que ustedes vengan listos y preparados y puedan hacer el laboratorio súper rápido, porque ustedes tienen solo 2 horas y es un laboratorio súper largo, ¿ya? Entonces, es mejor que vengan leyendo la práctica con anticipación, se preparen y el día de la práctica estemos todos como en la misma página, incluso hasta para evitar el contacto y respetar las medidas de bioseguridad, porque generalmente ustedes al principio, ¿quién de ustedes ha manipulado microscopios ya? Así, alza la manito. Todos, qué bestias, son súper privilegiados, no. Pero no es una cosa muy intuitiva, ¿ya? Hay que aprender a justamente cómo funcionan las escalas, cómo enfocar, y la práctica gasta mucho tiempo en eso si es que no saben.
Entonces es mejor que revisen los tutoriales y los videos que les voy a poner en el manual para que ustedes vengan preparados, ¿ya? Y ese día aprovechen al máximo las 2 horas que tienen para ver las células, ¿ya? Entonces, la práctica básicamente se va a enfocar en eso. Ya. Entonces, con ustedes nos quedamos justo aquí, en la célula eucariote, ¿ya? Entonces, habíamos visto que entre eucariotes y procariotes hay unas características básicas que les distinguen, ¿no es cierto? La primera es la más básica de todos, que es justamente la presencia de esta estructura, que es la membrana nuclear, ¿no es cierto? O envoltura nuclear, que rodea al material genético, ¿ya? En esta célula que ustedes ven aquí, que es una célula epitelial del tracto reproductivo, ustedes tienen el material genético en justamente la fase del ciclo celular que se conoce como interfase, o sea, está simplemente, no está condensada como cromosomas, ¿ya? Esta región más oscurita que se ve aquí es el nucleolo, que es una parte importante del núcleo porque ahí es donde se sintetizan los ribosomas. Pero la diferencia, ¿no es cierto?, es la envoltura nuclear. De ahí, aquí ustedes pueden ver que en el citoplasma de esta célula hay un montón de compartimentos, un montón de como de cajoncitos chiquitos definidos por membranas, ¿no es cierto?, que forman un sistema de canales y de vesículas interconectadas para justamente facilitar el metabolismo de la célula, ¿ya? Entonces, esas membranas van a definir lo que es el retículo, lo que son los mitocondrias, lo que es el complejo de Golgi y estructuras como los lisosomas. Además, hay una estructura que no está formada por membranas, pero básicamente es un conjunto de proteínas que vamos a ver nosotros a lo largo de estas siguientes clases, que forman justo como estos andamios que son súper importantes para, primero, darle la forma y el soporte a la célula, pero también para organizar los procesos de la célula, que son las fibras del citoesqueleto. Y cuando veamos el reportaje, ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene el citoesqueleto para todas estas cosas. Entonces, hay unas diferencias súper marcadas entre las células y con esta microfotografía que está aquí, que tiene diferenciado con color algunas estructuras, yo les quería mostrar una cosa, y es que en realidad a veces cuando uno piensa en el citoplasma, ¿no es cierto?, uno piensa en una matriz acuosa con cosas flotando, ¿no es cierto? Eso es lo que se les viene a la mente cuando piensan en el citoplasma. Pero fíjense ustedes en esta fotografía. En esta fotografía solamente lo que está en negro corresponde a la fase acuosa del citoplasma, que viene a ser el citosol, ¿ya? Todo lo que está coloreado en rojo es del citoesqueleto, y de ahí todo lo que ustedes tienen, dice verde, pero se ve un poco celeste en mi fotografía. Todo lo que está coloreado en verde son los ribosomas, que son estas estructuras que están, que sirven justamente para leer el RNA mensajero y transformarlo, traducirlo a proteínas. Y de ahí tienen ustedes coloreado en azul lo que son membranas, ¿ya? Tanto la membrana celular como los organelos definidos por membranas dentro de la célula. Entonces, en realidad, en una célula eucariote, el espacio que queda libre para el agua y los solutos que pueden estar presentes en el agua es súper poquito, ¿ya? Entonces, esta fase acuosa que se llama citosol ocupa muy poco espacio y el resto del espacio dentro de la célula está cargado, ¿no es cierto?, con una cantidad considerable de elementos que forman el citoplasma propiamente dicho. Y esto va a ir variando dependiendo del tipo de célula, ¿ya? Como ya les había mencionado en otras ocasiones, a veces hay células que tienen más retículo, otras células van a tener, ¿no es cierto?, un citoesqueleto mucho más prominente. Y entonces, dependiendo del tipo de célula, las estructuras y también las macromoléculas que van a estar presentes, van a ocupar diferentes cantidades de espacio,
Por ejemplo, en el caso de las células que conforman, por ejemplo, el tejido hepático, ahí va a haber una gran cantidad, ¿no es cierto?, de macromoléculas, de proteínas sintetizadas que van a estar presentes, puede ser en el citosol, ¿no es cierto?, o embebidas dentro de las membranas, para justamente ayudarle a la célula a cumplir sus funciones, ¿ya? Entonces, en realidad, el citoplasma de las células de eucariotes es un citoplasma muchísimo más complejo que el citoplasma de una célula procariote, ¿ya? La otra cosa que va a diferenciar en una manera dramática las células de eucariotes y las células procariotes es el tipo de reproducción celular, ¿ya? Josué, ¿tú te acuerdas qué tipo de reproducción celular les había mencionado yo que existe en los procariotes? Una sexual. Es reproducción asexual y tiene un nombre específico, Milena Falcón. ¿Te acuerdas cómo se llama? Meiosis. No, ese es el proceso para división de las células germinales que se van a transformar en gametos. Miguel levantó la mano. Ah, fisión simple. Fisión binaria, eso. Mm. O sí, o ajá. ¿Ya? Entonces es un proceso súper simple donde el único cromosoma se divide, ¿no es cierto? Y luego el material celular simplemente se divide por estrangulamiento de la membrana celular, ¿ya? Pero en el caso de las células de eucariotes, esto no es tan sencillo, ¿ya? Yo les había mencionado que en las células de eucariotes ya va a depender de la célula, va a depender del tipo de organismo del que estemos hablando, ¿no es cierto? Y entonces el número de cromosomas que podemos llegar a tener va a variar, ¿ya? Ágata, ¿cuántos cromosomas teníamos nosotros los seres humanos? ¿Te acuerdas? Tenemos 23 pares de cromosomas, son 46 cromosomas. Ya, entonces hay 46 moléculas de ADN, ¿no es cierto? Hay 46 moléculas de ADN que el rato que se duplican tienen que ser repartidas de manera exacta para terminar con 2 células hijas que son copias idénticas de la madre. Entonces, esto quiere decir que se necesita de un proceso específico que permita, ¿no es cierto?, ese nivel de organización y ese nivel de precisión para no generar cambios a nivel cromosómico. Entonces, para ello, ¿no es cierto?, a lo largo de la evolución de las células se ha ido desarrollando o fue surgiendo el proceso de mitosis, ¿ya? Entonces, el proceso de mitosis es un proceso para el que la célula, como quien dice, se prepara a lo largo del ciclo celular. Vamos a ver más tarde, el ciclo celular se compone de la interfase, de la mitosis y de la citoquinesis, ¿ya? Entonces, en la interfase, el material genético se duplica y las células van a duplicar sus estructuras para que durante la mitosis, ¿no es cierto?, todo se reparta como una herencia de manera equitativa entre las dos herederas, ¿no es cierto? Entonces, el proceso, ¿no es cierto?, de que una célula entre en mitosis es un proceso súper controlado a nivel genético, ¿ya? Entonces, lo que suele suceder es que muchas de estas estructuras que están presentes en una célula en interfase, en una célula que está haciendo su metabolismo normal, se desensamblan. Entonces, por ejemplo, todo el citoesqueleto se va a desarmar para terminar formando lo que se conoce como el huso mitótico, ¿ya? Que ustedes pueden ver aquí teñido en verde. Están los cromosomas, ¿no es cierto?, teñidos de azul, y los cromosomas se van a unir a las fibras del citoesqueleto. El citoesqueleto se reorganiza completamente para formar el huso mitótico, y el huso mitótico es el que se encarga de distribuir de manera equitativa los cromosomas entre los futuros 2 núcleos hijos, ¿ya? Entonces, el citoesqueleto es el que va a garantizar que esa división se dé de una manera correcta, de una manera precisa, ¿ya? Entonces, este tipo específico de división es propio de los eucariotes, ¿ya? La meiosis que alguien me mencionó por ahí, así medio suelta, es un proceso bastante similar, pero ese es el que en cambio nos garantiza la generación de gametos. Los gametos son las células reproductivas que contienen la mitad del material genético y que son propios de la reproducción sexual,
¿ya? Eso, como es un proceso un poquito más complejo, vamos a ver en una unidad aparte, la mitosis y la meiosis. Pero lo importante aquí es que este tipo de reproducción celular, de división de todas las células del cuerpo, se da por mitosis, porque la mitosis garantiza terminar con células hijas idénticas, ¿ya? Yo les había enseñado la semana pasada un esquemita de las células procariotas, ¿no es cierto? Y les había dicho que algunas tienen flagelos, ¿ya? Tienen también las fimbrias, pero Robert, ¿te acuerdas cuál era el propósito de las fimbrias? ¿Alguien No, se profe, acuerda para qué no servían las recuerdo. fimbrias? O los pili. Para la movilización. No, en el caso de los procariotes, las fimbrias o los pili servían justo para pasarse estos pedacitos de material genético, los plásmidos, que justamente, por ejemplo, conferían resistencia bacteriana a los antibióticos, generaban diversidad genética, ¿ya? Entonces, sirven como conexiones de bacteria a bacteria o de arquea a arquea, son como puentes, ¿ya? En los eucariotes, los cilios y los flagelos ahí cumplen, los cilios sí cumplen esta función que tú dices. Entonces el paramecio, por ejemplo, tiene flagelos alrededor para poderse mover, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, en las células que están tapizando toda su mucosa respiratoria, tienen, ¿no es cierto?, un montón de células ciliadas y los cilios ayudan a despejar el moco y las partículas, ¿no es cierto? Pasa lo mismo en el intestino, pasa lo mismo en los ovarios, en los ovarios no, en las células que recubren las trompas de falopio y el útero, ¿no es cierto? Hay células ciliadas que ayudan a que el óvulo se mueva. Entonces, los cilios y los flagelos en los eucariotes cumplen una serie de funciones bien diversas que van más allá de simplemente ayudar a la motilidad, ¿ya? Obviamente en el caso, por ejemplo, de los espermatozoides, el flagelo sirve para eso, para que se mueva, ¿ya? Pero en otras células se cumplen funciones diversas, ¿ya? Lo que sí es común tanto a cilios o a flagelos es que en este caso la estructura que tienen por dentro es mucho más compleja, porque como son células que tienen citoesqueleto, dentro de los cilios y los flagelos ustedes van a encontrar fibras de citoesqueleto organizadas de una manera particular que justamente va a caracterizar el tipo de movimiento que tienen, ¿ya? Un espermatozoide parece que estuviera nadando, ¿no es cierto? Como un wille wille, pero este movimiento básicamente es como una rotación rapidísima del cilio sobre sí mismo, ¿ya? Los cilios, en cambio, se mueven así, como remos de un barco, ¿ya? De una barquita. Entonces, estos dos tipos de movimientos están caracterizados por la estructura y la organización que tienen las fibras del citoesqueleto dentro del cilio o del flagelo, que están básicamente recubiertos de membrana celular, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos se caracteriza por un tipo de movimiento distinto y ese tipo de movimiento distinto está dado por la disposición de las fibras del citoesqueleto que están dentro, ¿ya? Ahora, uno tiende a pensar que en general todas las células de eucariotes son súper complejas, ¿ya? Pero poniéndonos un poquito a pensar dentro de los eucariotes, nosotros tenemos 4 reinos. ¿Quién se acuerda? Alexis, ¿te acuerdas cuáles son los 4 reinos que están incluidos dentro de los procariotes? No. Valeria, ¿tú te acuerdas? El vegetal, el protista, el bacteria y No. Vegetal, protistas también. Carol, ¿te acuerdas otro más? El arquea, No. Arqueas y animal, bacterias. Animal, ajá. Y falta uno. fungi, Fungi, ya. Entonces tenemos 4 reinos, ¿no es cierto? 4, así como se dice. Tenemos 4 reinos incluidos dentro de los eucariotes, de los organismos que tienen núcleo. Y en realidad las células más complejas que existen
no son células ni vegetales, ni animales, ni pertenecientes al reino fungi, sino en realidad son los protistas unicelulares los que son más complejos. Eso tiene una razón y es porque como son unicelulares, entonces en una sola célula se tienen que llevar a cabo todos los procesos metabólicos para mantenerle a esa célula viva y que cumpla con las 8 funciones que son características de los seres vivos, ¿ya? O sea, obtener energía, mantener un equilibrio con el ambiente, evadir a los predadores, ¿no es cierto? Garantizar la reproducción. Todo eso tiene que pasar en una sola célula. Entonces, las células más complejas son justamente las células de los protistas unicelulares. Yo les he puesto aquí un ejemplo. Esta de aquí es una de las famosas alguitas que son parte del fitoplancton, Vorticella. Y en este caso, estas células, por ejemplo, tienen como un flagelo que tiene como un cable de teléfono antiguo así enrolladito que les ayuda a fijarse al sustrato. Y luego tienen un núcleo grandote donde justamente en ese núcleo el material genético se ha multiplicado varias veces, existen varias copias para justamente poder controlar todos los procesos metabólicos, ¿ya? Este es un fenómeno que también pasa mucho en las plantas. Nosotros a lo largo de este capítulo vamos a hablar a veces de células haploides o de células diploides. Pues generalmente vamos a estar hablando de células diploides y cuando hablemos de células haploides hablaremos de gametos. Pero en las plantas pasa una cosa curiosa y es que a veces en las plantas hay un fenómeno conocido como poliploidía que es súper común, ¿ya? En las plantas a veces el material genético no solamente se duplica o triplica, cuadruplica, a veces hay hasta 10 copias del set de cromosomas, ¿ya? Y eso es básicamente porque las plantas también como son seres sésiles, justo como esta Vorticella, las plantas, salud, las plantas necesitan tener varias copias de los genes que se activan en distintos momentos para justamente ayudarles a sobrellevar cambios en el ambiente que, por ejemplo, un animal sobrellevaría fácilmente con el comportamiento. O sea, por ejemplo, nosotros cuando nos hace frío, si ya dejamos de tiritar, ¿no es cierto? Y ya nos pasa el frío. O sea, si empezamos a tiritar, nos pasa el frío. Si es que el frío es muy intenso, nos abrigamos, nos ponemos una chompa o entramos, ¿no es cierto?, a un lugar cubierto. Si es que hace calor, ¿no es cierto?, nos tomamos un vaso de agua, nos ponemos a la sombra. Tenemos muchas maneras de combatir, ¿no es cierto?, las variaciones en el ambiente. Pero una planta no. Una planta, nosotros hicimos una prueba hace 2 años, justo antes de la pandemia, en el páramo, a las 12 del día, si es que no hay viento, las plantas pueden llegar a experimentar una intensidad de luz solar tan alta que la temperatura superficial de las hojas alcanza los 45 grados. Y la planta está ahí sin poder moverse. Está quietita, aguantando, tratando de proteger su equipo fotosintético porque los rayos solares y la temperatura pueden dañar las proteínas. Entonces, las plantas empiezan a generar muchas copias de su ADN para ir activando distintos genes al diferentes tiempos para, por ejemplo, secretar más pigmentos, secretar, por ejemplo, proteínas. Por ejemplo, cuando cae una helada de repente en el páramo, ¿no es cierto? Las plantas pueden secretar más azúcar y lo que hacen es al citosol volverle como más concentrado y al concentrarle más con azúcares, producen un fenómeno que se llama ultracongelación. O sea, el citoplasma se vuelve como demasiado concentrado como para congelarse a una temperatura normal. Y entonces esa planta puede aguantar tranquilamente temperaturas de -10 sin que se congele el citosol, ¿ya? Entonces, como no son seres que por comportamiento pueden moverse y adaptarse, necesitan esta estrategia. Entonces, duplican el material genético para obtener varias copias de los mismos genes que pueden ir activando diferencialmente. ¿Ya? Hay otras razones por las cuales en las plantas pasa eso también, pero por lo general es justamente por el mismo hecho que pasa aquí, que son sésiles y no se pueden mover. ¿Ya?
Pero en organismos justamente como nosotros, ¿no es cierto? Como las plantas, como muchos de los hongos también, ¿no es cierto? Nosotros pasamos por un proceso de diferenciación celular. Ya en los eucariotes, nosotros tenemos muchos tipos de células que cumplen diferentes funciones. Y eso al final lo que hace es volver al organismo mucho más eficiente y el metabolismo del organismo se vuelve mucho más óptimo, ¿no es cierto? Porque tenemos conjuntos de células especializadas y entonces estas células van a realizar distintas funciones. No todas las células tienen que ser complejísimas y poder hacer todo, sino que más bien cada tipo de célula es súper simple, pero está dedicado a una función específica, ¿ya? Entonces, yo les había enseñado una diapositiva hace algunas clases donde les enseñé que en un inicio, ¿no es cierto?, los estadios embrionales de un montón de vertebrados son súper parecidos, ¿no es cierto? En las primeras fases, los pollos, los humanos, las lagartijas, no me acuerdo qué más, creo que un pez también les enseñé, somos súper parecidos y poco a poco por el proceso de diferenciación celular a lo largo del desarrollo embrionario, nos vamos diferenciando porque se van activando distintos genes que generan diferentes estructuras, ¿ya? Entonces estos procesos de diferenciación celular que van ocurriendo durante el desarrollo embrionario son procesos que están controlados por los genes que están incluidos, ¿no es cierto? Los genes van a ir activándose también por injerencia de los factores ambientales y los genes lo que van a hacer es ir activando diferentes características para que cada una de estas células vaya diferenciándose, por ejemplo, en células nerviosas, en células del sistema circulatorio, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, específicamente glóbulos rojos o glóbulos blancos. Cuando hablamos de músculo, ¿no es cierto? Se van a diferenciar en células de músculo estriadas o ya me olvidé, miocitos. Ya también tenemos células que se van a especializar para conformar tejido adiposo, células que van a formar, ¿no es cierto?, las células del sistema digestivo, pero ahí, por ejemplo, tenemos las células epiteliales, hay secretoras, hay un montón de diferentes células, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tener en el cuerpo, inclusive las que van a conformar el tejido conectivo, ¿ya? Entonces, todo esto está controlado a nivel genético, pero de todas maneras, si bien estas células son especializadas, tienen componentes básicos que son característicos de todas ellas, ¿no es cierto? Todas ellas van a tener un núcleo confinando el material genético, todas ellas van a tener retículo endoplasmático liso, rugoso, van a tener ribosomas, van a tener aparato de Golgi, van a tener mitocondrias, ¿no es cierto? Que son elementos que son necesarios para todas. Todas ellas necesitan energía para llevar a cabo sus procesos metabólicos, ¿no es cierto? Pues todas tienen mitocondrias. Algunas, por ejemplo, tienen una mayor cantidad de mitocondrias. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, una célula que puede tener bastantes mitocondrias? Las células de los músculos. Las células musculares, ajá. ¿Cuál otra célula puede necesitar tener bastantes mitocondrias, por ejemplo? Les mencioné una hace un ratito. Un espermatozoide, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene que moverse bastante para poder llegar a donde tiene que llegar, ¿no es cierto? Entonces necesita energía. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, en el caso de las células flageladas o las células con cilios, las mitocondrias se van a ubicar, ¿no es cierto?, cerca de donde están estas estructuras para que la producción de energía sea cercana al lugar donde se necesita la energía, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las células del hígado, ustedes van a tener una mayor cantidad de retículo endoplasmático liso, porque ahí, por ejemplo, se producen las proteínas que son necesarias para que el hígado lleve a cabo sus funciones digestivas. En las células musculares también va a haber una gran cantidad de retículo endoplasmático liso, pero porque ahí, por ejemplo, se almacena el calcio
que es necesario para la contracción muscular, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, tienen características en común, tienen estructuras en común, pero lo que va a variar es la disposición, la organización y la cantidad de estas estructuras dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de célula de la que estemos hablando, ¿ya? Ahora, hay una cosa súper importante. Todo lo que nosotros conocemos sobre las funciones celulares, sobre la actividad celular, proviene de estudios de lo que conocemos como organismos modelo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para estudiar bacterias, generalmente lo que se ha estudiado es Escherichia coli, que es la bacteria que está presente en es parte de nuestra flora intestinal, ¿no es cierto? Y cuando estamos en equilibrio estamos bien. Cuando empieza a abundar Escherichia coli, ¿no es cierto?, nos puede dar una infección intestinal, ¿ya? Lo que conocemos de los hongos viene de los estudios que se han hecho en Saccharomyces cerevisiae. Estas dos van a ver ustedes en el laboratorio, que son justamente las levaduras, ¿ya? En plantas, el organismo modelo es Arabidopsis, que es un pariente de la mostaza. Cuando estamos hablando de invertebrados, ¿no es cierto?, se ha estudiado sobre todo a Caenorhabditis elegans o a Drosophila, que son las moscas de la fruta, ¿ya? Y para estudiar, ¿no es cierto?, lo que pasa en mamíferos o en vertebrados superiores, ¿no es cierto?, el organismo modelo generalmente es músculos, que es el ratón doméstico, o también todos los procesos de desarrollo se han estudiado en Xenopus levis, que es un tipo específico de anfibio acuático, ¿ya? Un sapo bien feo, pero es el organismo modelo que se ha utilizado para tratar de entender, ¿no es cierto?, cómo funcionan los distintos tipos de células. Ahora, esos estudios están basados en condiciones controladas de laboratorio y por eso es que por ejemplo, en el caso de las plantas, habemos los locos que tratamos de partirnos del cerebro tratando de entender cómo funcionan las plantas, pero ya no bajo condiciones controladas, sino realmente en su ambiente, donde hay una gran interacción, no solamente con factores abióticos del medio, sino también, por ejemplo, hay interacciones con nemátodos y con bacterias que son parte del suelo. Cómo estos organismos ayudan, por ejemplo, a la captación de nutrientes, cómo funcionan, por ejemplo, las plantas carnívoras que no tienen, ¿no es cierto?, no tienen raíces para poder obtener nutrientes o viven en medios con deficiencia de nutrientes. Entonces, estos organismos modelo nos han ayudado a descubrir procesos que son como generales y que ocurren en situaciones ideales, pero no hay que olvidar que todos estos organismos, incluyendo los seres humanos, ¿no es cierto?, estamos embebidos en una matriz donde hay un montón de interacciones que por lo general afectan los procesos fisiológicos, metabólicos, ¿ya? Entonces, con ustedes vamos a empezar a ver las estructuras celulares que están conformando las células de eucariotes como pasito a pasito, ¿ya? Cada vez que vayamos cerrando un capítulo, acuérdense siempre de regresar al sílabo, o yo les voy a ir diciendo. Entonces ahorita vamos a ver todo lo que tiene que ver con membrana plasmática y estructuras definidas por membranas. Cuando terminemos eso, hacemos un cuestionario. Cuando terminemos núcleo, hacemos otro cuestionario. Cuando terminemos citoesqueleto, hacemos otro cuestionario, ¿ya? Su sílabo ahora está bien dividido porque justamente esta unidad de la célula era una unidad grandísima que parecía que no se acababa nunca. Entonces vamos a ir viendo ahora sí poco a poco y cada vez que acabemos uno de estos temas grandes, vamos a hacer una revisión chiquita ya para que no se les acumule. Entonces, la membrana plasmática es uno de los componentes celulares que yo les había mencionado que tienen en común tanto eucariotes como procariotes, ¿no es cierto? Es lo que define a la célula, es lo que separa, ¿no es cierto?, a la célula de su medio externo, ¿ya? Y tanto eucariotes como procariotes tienen una membrana que en realidad es una estructura relativamente frágil,
por su composición. Acuérdense cuando vimos las unidades constitutivas de las moléculas orgánicas, hablamos de los fosfolípidos, ¿no es cierto? Que eran este tipo específico de lípidos que tenían solamente dos ácidos grasos y el tercer ácido graso estaba reemplazado por un grupo fosfato más un grupo funcional, ¿no es cierto? Y eso les volvía moléculas anfipáticas. Entonces, esta membrana, esta estructura de los fosfolípidos hace que se organicen en esta capa doble, ¿no es cierto? De fosfolípidos con las colas hidrofóbicas proyectadas hacia adentro y las cabezas hidrofílicas proyectadas, ¿no es cierto?, hacia el citosol y hacia la matriz extracelular, que también es acuosa, ¿ya? Pero básicamente ambas capas funcionan, yo no sé si ustedes alguna vez jugaron canicas, yo creo que ustedes ya no son de esa generación, pero, o por lo menos jugaron con mullos, ¿no es cierto?, al menos las chicas, que cuando les ponen en una superficie, en una tapita, ¿no es cierto?, se mueven así fluidamente toditos. Los fosfolípidos funcionan de la misma manera y eso hace que la membrana no sea como que una estructura muy rígida, muy sólida, sino más bien sea una estructura así bien, sea una estructura más bien delicada, ya es frágil. Y en realidad el grosor de la membrana tampoco ayuda para darle rigidez. Es una estructura frágil que tiene un grosor que va de 5 a 10 nanómetros, entonces es bien pequeñita. Ustedes cuando hagan la práctica del microscopio, no le van a poder ver propiamente, o sea, solamente ustedes van a ver al organismo delimitado y van a ver como un contraste entre el medio externo y el medio interno, pero la membrana propiamente dicha no la van a poder ver porque ese diámetro, esa magnitud, no es posible de detectarse con un microscopio de luz. Se necesita ya un microscopio de barrido de electrones, que son imágenes obtenidas, ¿no es cierto?, aquí y aquí. Ahí se puede ver más o menos, ¿no es cierto?, la estructura de la membrana plasmática formada por esta capa doble de fosfolípidos. Es una estructura que es común, ¿no es cierto?, a todos los seres vivos. ¿Ya? La membrana celular no solamente cumple la función de delimitarle a la célula con respecto al medio externo, sino que también cumple un montón de funciones que están asociadas a algo que me olvidé de mostrarles aquí. Si ustedes ven, en la membrana celular no hay solamente fosfolípidos, sino que hay, por ejemplo, distintos tipos de proteínas que están embebidos en la membrana y hay moléculas, hay macromoléculas mixtas. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una glucoproteína, ¿ya? Eso quiere decir que es una proteína que está asociada a un azúcar, ¿ya? Tienen también, por ejemplo, moléculas de colesterol que están embebidas en la membrana en su parte hidrofóbica. Acuérdense, el colesterol es un lípido y este sí es completamente hidrofóbico. Entonces está metido dentro de las colitas, ¿no es cierto?, de los fosfolípidos. Entonces, todas estas proteínas que están asociadas a la membrana y estas otras moléculas asociadas a la membrana son las que van a ir definiendo estas otras funciones adicionales que tiene la membrana celular. Entonces, la membrana, esta estructura que tiene la membrana celular es una estructura que comparten justamente los organelos que están al interior de la célula. Entonces, por ejemplo, los cloroplastos y las mitocondrias tienen exactamente la misma estructura, ¿ya? Son capas dobles de fosfolípidos, ¿ya? Con una organización particular. El retículo endoplasmático, el aparato de Golgi también están formados por esta capa doble de fosfolípidos. Entonces, las membranas al interior de la célula forman capas que en realidad no son completamente independientes como está dibujado aquí, sino que en realidad son capas que son como continuas.
O sea, de la membrana nuclear, ¿no es cierto? Hay conexiones con el retículo está conectado con el aparato de Golgi y el aparato de Golgi mediante las vesículas, por ejemplo, se conecta con la membrana plasmática. Entonces funciona como un sistema interconectado de membranas para justamente organizar las funciones metabólicas de la célula, ¿ya? Los cloroplastos y las mitocondrias sí tienen un poquito de independencia, pero también a veces están interconectados, ¿no es cierto?, por vesículas con este sistema de membranas. Entonces, las membranas ayudan primero a lo que se conoce como la compartimentalización de las funciones celulares, ¿ya? La segunda función súper importante que cumplen las membranas, tanto la membrana celular como las membranas internas, es que proporcionan un andamiaje, como un esqueleto para la actividad bioquímica. Y esto es posible porque entonces nosotros tenemos una serie de proteínas que están embebidas en las membranas, por ejemplo, en las membranas de la mitocondria, en las membranas de los cloroplastos. Las proteínas se van embebiendo, pero en un orden particular. Y ese orden particular hace que, por ejemplo, las reacciones de la respiración celular o del ciclo de Krebs, en el caso de las mitocondrias o en el caso del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Calvin en las plantas, las reacciones vayan ocurriendo paso a paso, asociadas a las proteínas que están en la membrana. Entonces, las proteínas que están en la membrana ayudan a ordenar las reacciones bioquímicas y eso optimiza las funciones celulares, ¿ya? Otra función que cumplen las membranas, y eso es particularmente importante para la membrana extracelular, es que funcionan como una barrera permeable selectiva, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Como hay las cabezas hidrofílicas que están hacia afuera o hacia adentro, ¿no es cierto? Hacia el citosol o hacia la matriz, y hay las colas hidrofóbicas, esto va a definir qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar a través de la membrana, ¿ya? Entonces, la membrana se constituye en una barrera que tiene la capacidad de seleccionar qué es lo que pasa y qué es lo que no a través de ella. Entonces, moléculas simples como el oxígeno, como el agua, como el CO2, puede pasar por entre los fosfolípidos, pero moléculas más grandes como azúcares complejos o como proteínas complejas o como algunos iones no pueden pasar. Ya la membrana es como que sella. Entonces se necesita, por ejemplo, de proteínas portal que permitan justamente el transporte de solutos, ¿ya? A veces hay proteínas canal, hay bombas proteicas, hay proteínas específicas que funcionan de una manera particular que permiten el paso selectivo de las sustancias. O sea, ustedes imagínense si para la contracción muscular los iones de calcio simplemente se estuvieran escapando todo el tiempo de la célula. No podríamos realizar la contracción muscular o las neuronas no podrían funcionar transmitiendo el impulso nervioso. Entonces, la membrana celular garantiza que el calcio, que el potasio, que el sodio, por ejemplo, no se escapen y se queden dentro de la célula para mantener los gradientes de potencial que hacen que las células funcionen como tienen que funcionar. ¿Ya? Otra cosa importante que hace la membrana, no solo celular, pero también las membranas, ¿no es cierto?, de los organelos, es que tienen algunas proteínas que están embebidas y que sirven como receptores de mensajes, ¿ya? Esto vamos a ver en detalle en el documental, pero justamente la respuesta inmune es un proceso que está justamente mediado por receptores que están presentes en la membrana celular y que en el momento en que, por ejemplo, una célula se liga a un marcador que dice que esa célula está infectada, desencadena, ¿no es cierto?, una respuesta inmune. Entonces, hay receptores en la membrana celular que sirven para captar mensajes. Así es como funciona justamente, por ejemplo, todo el sistema endocrino, ¿ya? En la membrana celular tenemos nosotros receptores que se van a ligar a las hormonas para que, ¿no es cierto?, las hormonas desencadenen un mensaje que es transducido hacia el interior de la célula.
¿ya? Cuando las hormonas viajan por la sangre y de pronto llegan a los ovarios o llegan a la paratiroides o las suprarrenales, ¿no es cierto? Esos mensajes son captados por proteínas de la membrana y entonces desencadenan al interior, qué sé yo, por ejemplo, liberación de calcio o generación de hormonas dentro de estas células, ¿ya? Otra función importante que tienen las membranas celulares, en este caso, es mediar la comunicación celular, la interacción entre células vecinas, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a tener proteínas de la membrana que funcionan entre dos células como que fueran una llave y una cerradura, ¿ya? Entonces, en el momento en que esas proteínas se encuentran, esas dos células permanecen unidas y así es como se quedan unidos, por ejemplo, las células que van a conformar distintos tejidos, ¿ya? Entonces, hay interacción celular gracias al reconocimiento que existe mediado por proteínas entre células adyacentes, ¿ya? Y finalmente, una función importante que cumplen algunas membranas, pero en este caso específicamente son las membranas de las mitocondrias, es que sirven para justamente traducir la producción de energía, ¿ya? Entonces, dentro de las mitocondrias se da, ¿no es cierto?, el proceso de respiración celular. También están presentes estas proteínas específicas que son las ATPasas que convierten el ADP en ATP para producir energía y se encargan de liberar el ATP para que este pueda ser utilizado en los otros organelos. En las membranas, por ejemplo, de los cloroplastos ocurre la conversión de energía lumínica en energía química, ¿ya? Entonces, esta producción, ¿no es cierto?, de azúcares dentro de los cloroplastos está acoplada al proceso de respiración celular en las mitocondrias para generar ATP, ¿ya? Entonces, en una célula vegetal, entre los cloroplastos y las mitocondrias se va a dar un traspaso, ¿no es cierto?, de materia prima para producir energía. Y finalmente en las células vegetales, eso no está puesto aquí, pero por ejemplo ustedes tienen una vacuola, ya en este caso son vacuolas permanentes, no son vacuolas temporales como las que existen, por ejemplo, en algunos protistas como el paramecio. En las plantas la vacuola es un organelo permanente, ¿ya? Pero en este caso la estructura de la vacuola es ligeramente diferente a la estructura de la vacuola en otros organismos, en otros organelos formados por membranas. La vacuola está formada por una sola capa de fosfolípidos y en este caso esta membrana se llama tonoplasto. Está formada por una sola capa de fosfolípidos que es todavía mucho más selectiva y más blindada que las otras membranas y tiene una función específica que es mantener confinado en el interior lo que exista ahí, a excepción del agua. De la vacuola lo que puede entrar y salir de manera selectiva es el agua, ¿ya? Y eso ayuda a mantener el balance hídrico de la célula. Pero, por ejemplo, las plantas en la vacuola almacenan compuestos tóxicos que no pueden ser liberados al citosol porque si no la planta se enfermaría. Yo no sé si alguno de ustedes vive en Tumbaco o en Cumbayá o por Pifo. No, sí. Hace algunos años se habló de que las aguas que estaban presentes en esos valles de Quito estaban contaminadas por metales pesados, ¿ya? Había aluminio, había cianuro, había algunas otras cosas más en el agua. Y de hecho la planta no se enferma, porque la planta lo que hace es que cuando capta esas aguas llenas de metales pesados, almacena los metales pesados en las vacuolas. Entonces la planta no se enferma, la planta no tiene síntomas por envenenamiento, por cianuro, por aluminio, pero nosotros que consumimos las plantas, ¿no es cierto? Al momento de mascar y hacer la digestión, rompemos las vacuolas y a nosotros sí nos enferma porque liberamos, ¿no es cierto?, mediante el proceso de digestión los metales pesados y así es como ocurren los procesos de bioacumulación a lo largo de una cadena trófica.
¿ya? Pasa lo mismo con las algas, por ejemplo. Las algas pueden estar sin querer en un medio, ¿no?, donde existen algas pesadas, metales pesados. Esas algas son consumidas, ¿no es cierto? O el fitoplancton es consumido por los peces más pequeños son consumidos por los peces más grandes, y el rato que nosotros nos pegamos del atún en lata, nos pegamos, ¿no es cierto?, ya una dosis súper fuerte, súper grande, acumulada, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, metales pesados. Ya, el salmón, el atún, algunos peces en particular tienden a bioacumular de manera mucho más eficiente estos metales pesados y pueden llegar a enfermarnos mucho más. Entonces, en el caso de la vacuola, ¿no es cierto?, eso queda confinado ahí. La vacuola también se utiliza para almacenar, por ejemplo, ácidos que les vuelven a las plantitas menos palatables. Entonces, por ejemplo, el ganado aprende a no comer cierto tipo de plantas porque el rato que les mascan y destruyen las vacuolas no les gusta, sabe feo. Entonces, todos esos compuestos las plantas almacenan aquí en la vacuola. Pero eso no ocurre en las células animales, que es en las que nos vamos a enfocar, por eso les estoy hablando ahorita de esto un poquito más, ¿ya? Entonces, en realidad, esta estructura de la membrana celular es una estructura que se ha ido descubriendo de a poco, un poco como todo, ¿no es cierto?, a nivel celular. Se han ido haciendo distintos tipos de estudios que han ido determinando poco a poco cuáles son los diferentes componentes y cómo están organizados para que la membrana justamente pueda cumplir todas estas funciones, ¿ya? Entonces, en un inicio, se descubrió mediante experimentos relativamente sencillos en los que se congelaba la membrana y al congelarle se separaban las dos capas, que estaba compuesta por una bicapa, ¿no es cierto?, de fosfolípidos, pero los fisiólogos animales, ¿no es cierto?, en algún momento se plantearon el hecho de que tenía que haber algo más embebido en la membrana para que justamente esta pueda cumplir todas las funciones, ¿ya? Entonces, con todos estos experimentos se determinó que las distintas sustancias que tienen la capacidad de atravesar la membrana tenían que tener la capacidad de, por ejemplo, ser solubles en lípidos. Ya también se calculó la tensión superficial, ¿no es cierto?, que existe en ambos lados de la membrana para poder justamente determinar su composición, y ahí se vio que necesariamente tenían que existir otro tipo de macromoléculas asociadas a las membranas, aparte, ¿no es cierto?, de los fosfolípidos, que justifiquen estos valores tan bajos, ¿no es cierto?, en la membrana celular. Entonces ahí es que se determinó que a veces, ¿no es cierto?, hay distintos tipos de proteínas, ¿no es cierto? Hay glucoproteínas, hay glucolípidos, que en este caso en cambio son combinaciones de lípidos con azúcares. Hay proteínas, ¿no es cierto?, que son completamente hidrofóbicas y que permanecen solo al interior. Hay proteínas que tienen, ¿no es cierto?, una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Entonces, todo esto se fue descubriendo justamente gracias a distintos experimentos trabajando con las propiedades, sobre todo físicas, de la membrana. Les voy a dejar de compartir un ratito así en maximizado para que funcione este videito que está aquí. Pero espérenme. Pues si me saco los AirPods ahorita, le dinero de la puse que me tortura todos los días. Every cell in your body is separated from those around it by its outermost layer, its membrane. A cell membrane must be both sturdy and flexible. Imagine a membrane made of metal.
great at keeping the cell's guts inside, but horrible at letting materials flow in and out. But a membrane made of fishnet stocking would go too far in the opposite direction, leaky but easily torn. So the ideal membrane falls somewhere in the middle. Over the past few centuries, we've learned a lot about the way membranes work. The tale starts in the late 1800s, when, according to legend, a German woman named Agnes Pockels was doing dishes. Her observation that not all detergents dissolve grease in the same way piqued her curiosity, so she made careful measurements of the size of soapy films that formed on the surface of a metal tray filled with water. Later, in the 1920s, GE scientists Irving Langmuir and Kathleen Blodgett re-examined the problem with a more elaborate contraption and found that those tiny slicks were in fact a single layer of oil molecules. Each oil molecule has one side that loves water and floats on the surface, and one side that loathes water and protrudes into the air. So what does it have to do with cell membranes? Well, at the turn of the 20th century, chemists Charles Overton and Hans Meyer demonstrated that the cell membrane is composed of substances that, like oil, have a water-loving part and a water-loathing part. We now call these substances lipids. In 1925, two scientists, Evert Gorder and Francois Grendel, pushed our understanding further. They designed an experiment meant to test whether cell membranes are made of only one layer of lipids, a monolayer, or two layers stacked on top of one another, called a bilayer. Gorder and Grendel drew blood from a dog, a sheep, a rabbit, a goat, a guinea pig, and human volunteers. From each of these samples, they extracted all the lipids from all the red blood cells and placed a few drops of this extract on a tray of water. True to form, the lipids, like oil, spread out into a monolayer, whose size Gorder and Grendel could measure. If they compared the surface area of that monolayer to the surface area of the intact red blood cells, they'd be able to tell whether the red blood cell membrane is one or two layers thick. To understand the design of their experiment, imagine looking down at a sandwich. If you measure the surface area of what you see, you'll get the dimensions of a single slice of bread, even though there are two slices, one stacked perfectly atop the other. But if you open the sandwich and place the two slices side by side, you get twice the surface area. The Gorder and Grendel experiment is basically the same idea. The open sandwich is the monolayer formed by the extracted cellular lipids spreading out into a sheet. The closed sandwich is the intact red blood cell membrane. Lo and behold, they observed a 2-to-1 ratio, proving beyond a shadow of a doubt that a cell membrane is a bilayer, which when unstacked yields a monolayer twice its size. So almost 30 years before the double helix structure of DNA was elucidated, a single experiment involving fancy versions of household materials enabled deep insight into the basic architecture of the cell. No sé si me oyen. Ya. Entonces, justo un poco la idea de ese experimento era determinar, ¿no es cierto?, mediante el análisis de la proporción de fosfolípidos, justamente cuál era la estructura de la capa de fosfolípidos que define la membrana celular. Y al encontrar, ¿no es cierto?, el doble de fosfolípidos, es como establecieron que estos justamente forman esta doble capa y que justamente por las características anfipáticas de las moléculas de los fosfolípidos, ¿no es cierto?, pueden organizarse de esta manera y que esto es una constante, ¿no es cierto?, no solamente para los humanos, pero para todos los seres vivos que están confinados o definidos por membranas, ¿ya? Entonces, como yo les mencionaba hace un ratito, ¿ya? También, ¿no es cierto?, se hicieron experimentos en los cuales se congeló las membranas y se les partió, ¿no es cierto? O sea, se les trató de separar para justamente ver cómo es que estaban organizadas, ¿ya? Entonces,
En base a los experimentos del video que ustedes acaban de ver, se definió, ¿no es cierto?, que existe una relación 2:1 en cuanto a el número de moléculas de lípidos versus la superficie de área celular, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, esto está dado por la característica anfipática que tienen estas moléculas, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, aquí está el glicerol. El glicerol está unido, ¿no es cierto?, a 2 cadenas de ácidos grasos y el tercer ácido graso está reemplazado por este grupo fosfato más este grupo funcional R, ¿ya? Y este grupo funcional R es el que puede cumplir diferentes funciones que hace que los fosfolípidos de la membrana también tengan una particularidad y que puedan cumplir distintas funciones dependiendo de la célula de la que estemos hablando, ¿ya? Entonces, a nivel estructural, la membrana plasmática no está formada solamente por esta capa doble de lípidos, ¿no es cierto?, que es la que ustedes ven aquí, ¿ya? Que es eso, ahorita ya salió, que es justamente, no sé por qué no apunta, bueno, la bicapa de lípidos es esta de aquí, ¿no es cierto?, que tiene esta estructura específica. Las colas hidrofóbicas están hacia adentro y las cabezas hidrofílicas están hacia afuera, ¿ya? De ahí tenemos toda una serie de proteínas transmembránicas, ¿ya? Que son justamente estas proteínas que están presentes en la membrana celular y se llaman transmembránicas porque estas proteínas específicas atraviesan la membrana de lado a lado, ¿ya? No están embebidas solamente en el dominio que está definido por las 2 capas de lípidos, pero van, ¿no es cierto?, desde el citoplasma hacia el medio extracelular, hacia la matriz, ¿ya? Estas proteínas transmembránicas son las que pueden cumplir distintas funciones, como justamente, por ejemplo, el transporte, como estas de aquí, ¿no es cierto? O pueden, por ejemplo, funcionar como comunicación, que son justamente estas de acá, perdón, las que funcionan para que las células se puedan reconocer como cerraduras, ¿no es cierto? Una llave y una cerradura y se mantengan juntas, ¿no es cierto? Formando tejidos. Finalmente también hay algunas proteínas que están unidas a toda la red interior de fibras del citoesqueleto, ¿ya? Esas son las que ayudan a mantener la forma celular cuando la célula está en interfase, pero también son las que van a ayudar a los procesos de división celular cuando ya justamente tiene que darse la citoquinesis, ¿no es cierto? La citoquinesis es el evento en el que la membrana celular se estrangula y se dividen las 2 células hijas. Entonces, la citoquinesis está asociada, ¿no es cierto?, a fibras del citoesqueleto y proteínas que están fijas a las fibras del citoesqueleto para que justamente puedan mover la membrana y ayudar a que éstas se estrangulen. Y finalmente, las que vamos a ver en el video, ¿no es cierto?, son células, son proteínas que funcionan, ¿no es cierto?, como marcadores celulares de superficie. Y entonces aquí, por ejemplo, entran a jugar un papel importante todo lo que son glucoproteínas, como esta que está, perdón, aquí, que es justamente una proteína asociada a un azúcar, pero también hay glucolípidos. Entonces, por ejemplo, algunos de estos fosfolípidos aquí van a tener justo esto que yo les mencionaba, este grupo R, puede ser un grupo azúcar. Y estos glucolípidos funcionan como marcadores de superficie. Entonces es como que les dejan etiquetando las células para que el organismo sepa qué hacer con esas células, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo en el caso de ustedes de manera un poquito más detallada cuál es la composición de la membrana en cuanto a las macromoléculas que la forman, ¿ya? En la unidad pasada vimos, ¿no es cierto?, distintos tipos de moléculas celulares y con ustedes vamos a entrar un poquito más en detalle en estas macromoléculas porque obviamente
la diferenciación de estas macromoléculas en distintos tipos es lo que le va a dar la especificidad a la célula para algunas funciones, ¿ya? Entonces, yo generalmente cuando les hablo de la membrana, les hablo de fosfolípidos, ¿no es cierto? Pero como ya les mencioné hace un ratito, asociado al grupo fosfato que está presente en la cabeza del fosfolípido, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener distintos tipos de grupos funcionales y esos grupos funcionales van a ser específicos para las células de las que estemos hablando, ¿ya? Todas ellas tienen en común las dos cadenas de ácidos grasos, el glicerol y el grupo fosfato, pero asociado al grupo fosfato vamos a encontrar una gran cantidad, ¿no es cierto?, de grupos funcionales, sobre todo polares, ¿ya? Porque acuérdense que esta parte de la molécula tiene que ser polar para que justamente la membrana tenga la estructura que tiene, ¿ya? Entonces, estos grupos polares son grupos que, de la misma manera que el grupo fosfato, son hidrofílicos. Entonces, en algunos casos, ¿no es cierto?, vamos a encontrar como grupo funcional a la ecolina, a la etanolamina, a la serina o al inositol, ¿ya? Esto va a ser específico del tipo de célula del que estemos hablando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las células que están formando parte de el sistema circulatorio, ¿no es cierto? Uno de los grupos funcionales es la cardiolipina, que también se llama difosfatidilglicerol, ¿ya? Entonces, en este caso, es un grupo específico que está presente en esas células, ¿ya? La serina, por ejemplo, está presente en las membranas de las células del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, estos grupos funcionales van a ir variando dependiendo de la célula del cuerpo de la que estemos hablando, ¿ya? También van a variar los ácidos grasos que están presentes en la parte hidrofóbica de la proteína, ¿ya? Y acuérdense ustedes que los ácidos grasos podían ser saturados o insaturados. Lisette Sánchez, ¿te acuerdas qué quería decir cuando un ácido graso era saturado? Y que tenía muchas cadenas de... ¿No tenía dobles enlaces? ¿Tenía o no tenía? Sí. Un ácido graso saturado. No tiene, pero Los ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces, ¿no es cierto? Son estos que están aquí, se ven como más ordenaditos, las cadenas no están dobladas. En cambio, cuando son insaturados, ¿no es cierto? Las patitas y las cadenas están un poco más quebradas, más rotas, y eso hace que la membrana celular sea mucho más fluida, ¿ya? Entonces, de todas maneras, en el caso de las membranas celulares de los animales, ¿no es cierto? La estructura y la fluidez de la capa lipídica no solamente va a depender de la presencia o ausencia de dobles enlaces, sino que también va a depender de la temperatura, ¿ya? Todas las células tienen una temperatura que se llama temperatura de transición. Entonces, si la temperatura sobrepasa esa temperatura de transición, las membranas adquieren más fluidez, y si la temperatura baja por sobre la temperatura de transición, las membranas celulares se vuelven un poco más rígidas, ¿ya? Y eso puede tener importancia para los procesos fisiológicos a los cuales está sometida la célula, ¿ya? Entonces, como les había dicho yo, dependemos un montón, ¿no es cierto?, de la estructura o naturaleza del grupo funcional que esté asociado al grupo fosfato, al grupo fosfato, que le vuelve hidrofílica, ¿no es cierto?, a la cabeza de los fosfolípidos, para tener diferenciación, ¿no es cierto?, en la composición de las membranas celulares de las distintas partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos tener nosotros
dentro de los fosfolípidos, de los que se llaman esfingolípidos. Los esfingolípidos tienen, ¿no es cierto?, como grupo funcional una esfingosina, que en realidad es un aminoalcohol, ¿ya? Entonces es un alcohol normal en donde existe un grupo amino. Hay, por ejemplo, las ceramidas, que también son fosfolípidos, pero en este caso la esfingosina va a estar ligada a un ácido graso por su grupo amino. O sea, aquí hay un grupo amino y luego aquí a continuación viene un ácido graso. Las ceramidas, por ejemplo, son fosfolípidos que son propios de las células epidérmicas, ¿ya? También podemos encontrar la esfingomielina, ¿no es cierto? Aquí en este caso, este es un esfingolípido donde justamente el grupo fosfato está asociado, ¿no es cierto?, a la fosforilcolina. Esta también este es uno de los fosfolípidos que también son propios de las células del sistema nervioso. De ahí, por ejemplo, nosotros podemos tener glucolípidos, ¿ya? Y entonces en este caso, ¿no es cierto?, tenemos una estructura normal de una ceramida, pero luego esta ceramida, ¿no es cierto?, puede estar asociada a distintos grupos funcionales asociados a carbohidratos. Entonces, por ejemplo, el A-cerebrósido es un glucolípido, ¿no es cierto?, que está presente en la vaina de mielina de las células nerviosas, ¿ya? También puede haber agangliósidos donde justamente, ¿no es cierto?, puede haber distintos azúcares, ¿no es cierto?, pequeños que se van a asociar para justamente pegarse a las ceramidas. Entonces, estos glucolípidos son propios, ¿no es cierto?, son propios también de las células del sistema nervioso, ¿ya? Estos glucolípidos, de hecho, en algunas células son importantes porque son mucho más vulnerables, ¿no es cierto?, cuando el cuerpo es sujeto a enfermedades infecciosas, como cuando a uno, por ejemplo, le da botulismo, cólera o a algunos tipos de influenza, ¿no es cierto? Las células en ese caso van a ser más vulnerables porque, ¿no es cierto?, van a ser atacadas porque el agente infeccioso se va a ligar a la parte de los gangliósidos que están sobresaliendo por fuera de la membrana, ¿ya? Entonces, es súper importante la composición en cuanto a grupos funcionales de los fosfolípidos para definir no solamente el tipo, pero incluso también temas como la vulnerabilidad de la célula frente a distintos agentes, ¿ya? Otro compuesto súper importante de la membrana celular, yo les había mencionado, es el colesterol, pero les había dicho que esto era importante solamente en las células animales, ¿ya? Y es nuestro caso, ¿ya? El colesterol es un tipo específico de lípido, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? No tiene la estructura clásica del glicerol más los 3 ácidos grasos o 2 ácidos grasos y un fosfolípido, un grupo fosfato, sino que el glicerol, el colesterol es una cadena, ¿no es cierto?, de anillos aromáticos a partir de los cuales, ¿no es cierto?, se ligan en algunos grupos, en algunos puntos, grupos funcionales como los que ustedes tienen aquí, ¿ya? Lo importante del colesterol es que en realidad en las células animales el colesterol compone la mitad de los lípidos que están presentes en la membrana. Entonces, en las células animales no tenemos solamente fosfolípidos, sino que también tenemos colesterol. El colesterol es lo que ustedes ven aquí ilustrado en verde. Entonces, si se fijan, las membranas celulares animales pierden un poco la fluidez justamente por la presencia de las moléculas de colesterol que están embebidas entre los ácidos grasos, ¿ya? Hay una porción pequeñita de la molécula de colesterol que es de este grupo hidroxilo que está aquí, que es el que de pronto va a sobresalir, ¿no es cierto?, hacia la parte
hidrofílica de la membrana, ¿no es cierto? Y le vuelve ligeramente anfipático, no completamente, porque es solamente una parte pequeñita y el resto es completamente hidrofóbico. ¿Ya? Pero la función principal del colesterol es justamente darle estabilidad a esta membrana que de otra manera fuera una membrana súper fluida y súper inestable, ¿ya? Aparte, ¿no es cierto?, de los lípidos, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener una gran cantidad de proteínas embebidas, ¿no es cierto?, en la membrana entre las dos capas de fosfolípidos, o directamente asociadas también a la cabeza, ¿no es cierto?, de los lípidos a través del grupo fosfato, ¿ya? Entonces, esta combinación de lípidos y de proteínas es bien especial porque en este caso, ¿no es cierto?, son moléculas que no se mantienen unidas por enlaces covalentes, por eso la membrana tiene esta estructura de mosaico fluido, o sea, solamente hay interacciones, hay puentes de hidrógeno que les mantienen relativamente juntas, pero no hay enlaces propiamente dichos, ¿ya? Y son justamente las proteínas las que les van a dar a las distintas membranas su función estructural, además de darles justamente esta permeabilidad selectiva, ¿ya? Entonces, las proteínas de la membrana son las que van a determinar qué entra, qué sale, si las células son marcadas, y dependiendo del tipo de célula, ¿no es cierto?, la proporción de lípidos a proteínas va a variar, ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de células que tienen una mayor cantidad de lípidos y otras células tienen una mayor cantidad de proteínas. También va a variar dependiendo del tipo de organismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los eritrocitos humanos, ¿no es cierto?, la cantidad de lípidos es de 1.5 frente a, por ejemplo, compuestos como la fosfatidilcolina, la fosfatidiletonolamina, que tienen, ¿no es cierto?, casi 20 veces más presencia, ¿no es cierto?, igual la esfingomielina, ¿ya? El colesterol está presente casi hasta el doble, ¿no es cierto?, de los ácidos grasos. De ahí, por ejemplo, en la vaina de mielina, en las neuronas, ¿no es cierto?, tenemos una mayor proporción de fosfatidiletonolamina, de fosfatidilcolina, de glucolípidos, de colesterol, y va bajando, ¿no es cierto?, la proporción de otros esfingolípidos, ¿ya? En las mitocondrias que están presentes al interior, ¿no es cierto?, de las células del corazón de en este caso, de las ovejas, del ganado bovino, ¿no es cierto?, hay una mayor proporción de fosfatidilcolina o de fosfatidiletonolamina frente a otro tipo de fosfolípidos, ¿no es cierto?, o de glucolípidos. Entonces, esto va a ir variando incluso, por ejemplo, entre procariotes y eucariotes. Ya en Escherichia coli, por ejemplo, el fosfolípido más común es la fosfatidiletonolamina, el fosfatidilglicerol o la cardiolipina, y el resto de glucolípidos, ¿no es cierto?, está completamente ausente. Entonces, la composición de lípidos en las membranas va a variar bastantísimo dependiendo de los organismos, dependiendo de los organelos, ¿no es cierto?, y dependiendo del tipo de célula. Dime, Ágata. Profe, disculpe, ¿podría repetir la importancia de la combinación de lípidos y proteínas? Es que justo, verás, me voy a tener que regresar a otra diapositiva, dame un ratito. Y que esto que no se vuelva loco, aquí. Los fosfolípidos tienen esta estructura, ¿no es cierto? Aquí está el glicerol, ¿ya? Tienes aquí 1, 2, 3. Los 3 carbones del glicerol, del alcohol, ¿no es cierto? Entonces,
uno de los carbones está unido a un ácido graso, el otro está unido a otro ácido graso y el otro carbón está unido a un grupo fosfato, ¿ya? Pero este grupo fosfato tiene un grupo R que puede ser variable, ¿ya? Entonces, como este grupo R es variable, este grupo R puede ser muchísimas cosas, ¿ya? Entonces, yo les puse aquí, por ejemplo, ejemplos de fosfoglicéridos. Eso quiere decir que el grupo funcional R aquí es un azúcar, ¿ya? Entonces, en este caso, tú tienes distintos tipos de azúcares, ¿no es cierto?, que están asociados a un grupo fosfato, ¿ya? Entonces ahí hablamos de fosfoglicéridos, ¿ya? Entonces son lípidos asociados a azúcares, ¿ya? Pero también tú puedes tener, ¿no es cierto?, esfingolípidos, ¿ya? Estos esfingolípidos son lípidos de la membrana, pero en este caso, ¿no es cierto?, los esfingolípidos lo que tienen, ¿no es cierto?, como grupo funcional asociado al grupo fosfato es justamente derivados de la esfingosina, ¿ya? Entonces puedes tener como, eh, como grupo principal una esfingosina y además de eso otros grupos funcionales que les van a dar una especificidad propia. Entonces tienes ceramidas, ¿ya? O puedes tener esfingomielina, ¿ya? Además de eso, por ejemplo, tú puedes tener también glucolípidos que ya son todavía como más complejos y entonces, además de tener la ceramida está asociada a justamente distintas cadenas de azúcares. La más simple, ¿no es cierto?, es el A-cerebrósido porque aquí tienes una galactosa, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, en este gangliósido, este que se conoce como GM2 o A-gangliósido, tienes tú 4 azúcares simples asociados a la ceramida, ¿ya? Entonces, la importancia que tienen estos grupos funcionales es que primero, por un lado, les confieren a los fosfolípidos de la membrana propiedades funcionales, o sea, para que cumplan funciones propias de esas células, ¿ya? Pero por otro lado, en el caso de los glucolípidos, los glucolípidos son como la parte de la membrana celular que es susceptible a reaccionar a toxinas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las toxinas, ¿no es cierto?, asociadas a la bacteria del cólera o al virus de la influenza, estos lo que van a hacer es asociarse a los glucolípidos de la membrana, es ahí donde se pegan. Justamente funciona o sea, el virus o la bacteria tiene, ¿no es cierto?, como una llave que calza en los glucolípidos como si el glucolípido fuera una cerradura y ahí se pega. Ya, y es por ahí por donde logra penetrar a la célula. ¿Eso es lo que me estabas preguntando? Sí, profe, o sea que los lípidos y las proteínas son como que forman, o sea, de manera estructural la membrana y de eso derivan los estructuras que nos estaba diciendo de los glucolípidos y así. Sí, o sea, es como que todas las moléculas orgánicas de las que hablamos en la unidad pasada pueden adquirir niveles de complejidad mayores. O sea, nosotros habíamos hablado de ácidos nucleicos, proteínas, azúcares y lípidos, pero estos en las células pueden empezar a combinarse entre ellos para formar glucolípidos, para formar glucoproteínas, para formar fosfolípidos, entonces se van asociando, se van combinando entre ellos para formar moléculas más complejas, pero que cumplen funciones más específicas. Dime, Tamara. Sí, profe, yo también tengo una pregunta. En eso de los casos en sí de la barrera permeable que es, sería que las cabezas están en la parte de arriba porque son hidrofílicas y las colas en la parte de abajo porque son hidrofóbicas. Entonces, en el caso de algunas sustancias en las que son como que hidrofílicas, hidrofóbicas, ¿de qué, o sea, de qué va a depender el paso? Porque
también había los canales de proteínas, entonces no sé si puede hacer por ahí o eso depende ya más para las moléculas un poco más grandes. Ya, verás. Entonces, en las células vegetales, tú no tienes tanto colesterol interrumpiendo o llenando estos espacios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por eso es que en las células vegetales el intercambio de gases es más fácil, ¿ya? Cuando las plantitas captan el CO2 y eliminan el O2 cuando hacen la fotosíntesis, estos se eliminan simplemente por los espacios o por los estomas, o también pueden ser asimilados por los espacios que hay entre los fosfolípidos de la membrana, ¿ya? Pues son moléculas chiquitas. Pero en el caso de las células animales, como estos espacios están llenados por el colesterol, el paso es mucho más selectivo, es mucho más difícil, ¿ya? Entonces, la presencia del colesterol justamente es lo que le da esta como permeabilidad selectiva, y entonces ahí es donde tú vas a empezar a depender de otras moléculas como las proteínas para controlar el paso, ¿ya? Entonces, ustedes acuérdense de lo que hablamos de las proteínas. ¿Cuál era el nivel máximo de complejidad que podía tener una proteína, Melanie o Amaní? ¿Te acuerdas? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Es que se escucha muy bajito. ¿Cuál es el nivel máximo de complejidad que puede tener estructuralmente una proteína? ¿Quién se acuerda? A ver, Tamara. Era 4. Es el nivel cuaternario, ¿no es cierto? La proteína tenía el nivel primario, que es solamente la secuencia de aminoácidos. Secundario, cuando se empiezan a dar las interacciones entre los puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? Y eso hace que la proteína se pliegue como un papelito en acordeón, como un abanico, o empieza a formar como una hélice, ¿no es cierto? El nivel terciario ya es cuando empiezan a ver las interacciones, por ejemplo, entre las serinas, ¿no es cierto? Que hace que uno tenga el pelo así rizado, o que justamente la presencia de aminoácidos hidrofílicos, hidrofóbicos, vaya haciendo que la proteína se vaya retorciendo, porque la proteína se va a retorcer para proteger a los aminoácidos hidrofóbicos, ¿ya? Entonces, si en la secuencia de la proteína hay aminoácidos hidrofóbicos, la proteína se va a enrollar un poco como un ovillo de lana para proteger a sus partes hidrofóbicas, ¿ya? Y el nivel cuaternario es cuando tienes más de una cadena y las cadenas interactúan de la misma manera para justamente proteger las partes hidrofílicas, hidrofóbicas, y dejarlo hidrofílico hacia afuera. Entonces, tú cuando tienes una proteína que está embebida en esta estructura, ¿no es cierto? Regresémonos hasta esta diapositiva de acá. Cuando ustedes tienen unas proteínas que están embebidas en esta estructura, eso quiere decir que estas proteínas que están aquí ya tienen su estructura cuaternaria, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, esta partecita de aquí y esta partecita de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí, o esta parte de aquí, esta línea así infeliz que le vemos aquí delgadita, son hidrofílicas, ¿ya? Porque por este canal también va a pasar agua. Eso quiere decir que por aquí también tienen que haber partes hidrofílicas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el paso de sustancias a través de las membranas celulares va a estar controlado por estas proteínas, ¿ya? Entonces, este canal es hidrofílico y este canal puede permanecer completamente abierto todo el tiempo, o puede ser justamente un canal que necesite activarse mediante energía para cambiar de forma. Cuando se liga el ATP, por ejemplo, cambia la estructura tridimensional de esta proteína y permite que estas moléculas rojas pasen al otro lado. Ya vamos a ver eso justo cómo funciona, ¿ya? Pero todo eso va a depender de la estructura que tengan estas proteínas. Entonces, ponte, aquí justo, Agatha, está una glucoproteína. Entonces, tienes una proteína que tiene asociado un azúcar aquí, ¿ya? Entonces, este azúcar que está presente aquí es
un azúcar que puede ser reconocido por la proteína de la célula vecina. Y entonces, al ser reconocidas estas dos, digamos que las dos son células epiteliales, deciden permanecer juntas. Igual cuando hay las uniones intercelulares. Las uniones intercelulares también funcionan, ¿no es cierto?, como llavecitas que hacen que las células se mantengan juntas. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos los fosfolípidos y eventualmente, por ejemplo, los fosfolípidos también pueden estar unidos a grupos funcionales, solo que aquí no les han ilustrado mucho, se han enfocado más en las proteínas, pero los fosfolípidos justamente también pueden, ¿no es cierto?, tener, si ustedes se fijan, estas cadenas que están hacia adentro son las partes hidrofóbicas, ¿no es cierto? Y de ahí ustedes tienen esta parte en rojo aquí, es el alcohol, y luego tienen una segunda como hilera de grupos rojos. Esa segunda hilera de grupos rojos es el grupo fosfato, que es hidrofílico. Y asociado al grupo fosfato, ustedes tienen, ¿no es cierto?, estos otros grupos funcionales que vendrían a ser estas partes polares. Como son polares, también son hidrofílicas y estas partes polares pueden ser, cuando hablamos de azúcares, puede ser colina, puede ser etanolamina, puede ser la serina, puede ser el inositol, que no es cierto, son justamente azúcares. Y entonces en este caso tenemos glucolípidos, ¿ya? Ahí está más claro. Sí. Sí, profe, gracias. Ya. Y entonces justamente la composición de distintos tipos de lípidos en las membranas va a variar dependiendo del tipo de célula, va a variar dependiendo, ¿no es cierto?, de la membrana del organelo, porque si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos la composición de fosfolípidos de una mitocondria, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay algunos fosfolípidos que están ausentes, ¿ya? Pero justo, por ejemplo, la esfingomielina no está presente, pero en una vaina de mielina es un componente importante, por ejemplo, ¿ya? En las mitocondrias no hay una proporción muy grande de colesterol, ¿ya? Las membranas necesitan ser un poquito más flexibles. Pero, por ejemplo, aquí en las membranas de los glóbulos rojos o de la vaina de mielina, el colesterol tiene una proporción importante porque necesita, ¿no es cierto?, que la estructura de la célula sea más estable, ¿ya? Entonces, todo eso va a variar, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de membrana, del tipo de célula, del tipo de el organismo. Entonces, las distintas composiciones de lípidos, ¿no es cierto?, va a depender de un montón de factores, ¿no es cierto? Y también va a determinar, ¿no es cierto?, cuáles son las características físicas de la membrana y de las actividades que pueden cumplir las mismas proteínas que están embebidas dentro de la membrana. Además, muchos de los fosfolípidos que están presentes en la membrana, en el caso de que actúen, ¿no es cierto?, como receptores o estén cerca de receptores mensajeros, los lípidos de la membrana pueden transformarse en mensajeros químicos que pueden o salir hacia el exterior o entrar dentro de la célula para justamente desencadenar procesos, ¿ya? Entonces aquí solamente creo que ya terminamos con el tema de la membrana. Es necesario hablar de unas estructuras así un poco importantes que se conocen como liposomas, ¿ya? Los liposomas son algo que se descubrió gracias a la capacidad que tiene esta capa doble de fosfolípidos de armarse o de desarmarse de manera casi espontánea cuando están presentes en un medio líquido. Ya esto se demuestra fácilmente in vitro. Si nosotros recreamos, ¿no es cierto?, un medio acuoso con fosfolípidos en un tubo de ensayo, ¿no es cierto?, vamos a ver que estos liposomas se forman de manera espontánea para justamente formar estas pequeñas vesículas
Y estas vesículas van a tener líquido al interior, ¿no es cierto? Y luego van a tener, ¿no es cierto?, esta capa formada por las colas hidrofóbicas, que es como una zona asimismo completamente hidrofóbica, y luego tienen, ¿no es cierto?, una capa de cabezas hidrofílicas que están expuestas hacia el medio líquido, ¿ya? La importancia de los liposomas radica en que han sido últimamente, ¿no es cierto?, sujetos importantes para investigar las distintas propiedades de la membrana, pero incluso desde el punto de vista de inserción de distintos componentes dentro de estas estructuras para ver cómo funcionan. O sea, cómo funcionan, por ejemplo, distintas sustancias como medicamentos en un medio acuático sin recrear completamente a una célula, que es una estructura mucho más compleja, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunos medicamentos utilizan liposomas como vehículos para justamente insertar el medicamento o insertar fragmentos de material genético dentro del cuerpo, aprovechando que estos liposomas, al tener la misma estructura de la membrana celular, tienen la capacidad de fusionarse con la membrana. Entonces, por ejemplo, se inyecta esto en el cuerpo y entonces estas vesículas de estos liposomas se van a fusionar a la membrana celular, ¿ya? Esto es posible porque lo que se hace es justamente utilizar fosfolípidos que tengan afinidad, que tengan proteínas específicas, ¿no es cierto?, para unirse con células blanco en particular. Yo les había mencionado, ¿no es cierto?, que hay justamente una de las funciones de la membrana que es la del reconocimiento celular. Entonces van a ver estructuras, van a haber fosfolípidos particulares que tienen la capacidad de marcar o de encontrar células blanco específicas, ¿no es cierto? Para que entonces estos medicamentos o estas porciones de ADN, ¿no es cierto?, se unan a células específicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es el mecanismo que se utiliza para la administración de un medicamento, ¿ya?, que se conoce como doxorubicina, que es un medicamento que ya se está utilizando para tratar el cáncer de mama cuando llega a un nivel metastásico. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, este medicamento, la doxorubicina, va a estar incluida dentro de un liposoma que se conoce como Calyx, ¿ya? Y entonces este liposoma tiene la capacidad de encontrar, ¿no es cierto?, las células cancerígenas y fusionarse a esas membranas celulares para que el medicamento llegue al interior, ¿ya? Entonces, con esto hagamos una cosa, tomémonos unos 5 minutitos porque ya me quedé sin voz y necesito ir a tomar agua. Y después de esto nos conectamos ya en el nuevo enlace para ver el documental y empezar el laboratorio, ¿ya? Dime, Tamara. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime. Esto de aquí es tipo, los liposomas son como las micelas. Eso ya es otra cosa. No, sí, o sea, es que sí es más o menos eso. O sea, sino que ya es como una aplicación un poquito más específica del mecanismo de las micelas. Las micelas, ¿te acuerdas? En un principio se utilizaron para estudiar justamente cómo se pudo haber formado la membrana celular en los inicios, ¿no es cierto? Cómo pudo haber sido el precursor de la membrana celular, ¿ya? En este caso, pero en el caso de las micelas se utilizaban simplemente lípidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Al ser simplemente lípidos, al ser triglicéridos, no tienen no son anfipáticos. Entonces las micelas finalmente siempre tienden a juntarse entre ellas para terminar formando estas dos fases. En el caso de los fosfolípidos, tú tienes la particularidad de que son anfipáticas, entonces uno de los ácidos grasos va a estar reemplazado por una parte polar, ¿no es cierto?, que es el grupo fosfato más el grupo funcional, y entonces eso les permite formar, como quien dice, esta doble capa, ¿ya?
Y al formar la doble capa tienes un medio interior que también puede ser acuoso y entonces se utiliza, ¿no es cierto?, este interior para poder mediante él ingresar a la célula compuestos específicos o material genético también, ¿no es cierto? Ya, pero el principio es el mismo. Ya, profe, Ya. gracias. Ya. Ujú. ¿Dónde estás? Ágata, tú estabas levantando la mano. Sí, profe, pero ya me respondí. Ya, listo. Entonces hagamos una cosa, nos vemos en 5 minutos, pero ya en el otro enlace, ¿ok? Ya, listo, chicos.